Buenas tardes. La política revolucionaria y nacionalista. Los siguientes temas que vamos a analizar son de los caudillos al surgimiento del Partido Nacional Revolucionario, la Guerra Cristera, las organizaciones sindicales y campesinas, la reforma agraria, el cardenismo, el presidencialismo, el indigenismo, los proyectos educativos y las nuevas instituciones de seguridad social. Recuerden que tenemos el libro que es Historia 3, la política revolucionaria y nacionalista, abarca las páginas 176 a 185. Vamos a describir los cambios del régimen de los caudillos a uno presidencial y la importancia de las políticas en su desarrollo. El primer tema, como comentábamos, es de los caudillos al régimen del Plan Nacional Revolucionario. El caudillismo. ¿Qué es el caudillismo? Primero, el desarrollo de los movimientos revolucionarios requirió la presencia de líderes carismáticos. Representarían las aspiraciones de la población, agruparían grandes masas de combatientes a su alrededor. Recordemos Villa, Zapata, Carranza, Calles, Obregón. Buscaban precisamente garantizar la paz nacional, pero los grupos vencedores de la revolución organizaron e institucionalizaron el movimiento. ¿Qué pasó con ello? Que los líderes revolucionarios que significaban peligros para la estabilidad del nuevo régimen fueron eliminados del panorama generalmente por medio de la violencia. Volvemos a Madero, Zapata, Villa, Carranza, incluso también le va a tocar a Obregón su turno. Pero por otro lado, ¿qué es el caudillo? Los más importantes que tenemos para el siglo XIX, 1920, tenemos a Plutarco Elías Calles y a Álvaro Obregón. El caudillismo en México es un periodo posterior de la Revolución Mexicana, en el cual gobernaron generales que participaron en el movimiento armado y que creían tener derecho a elegir el destino del país. Por otro lado, tenemos el Maximato. El Maximato va a ser un periodo de 1928 a 1940. Este periodo es en el que va a gobernar Plutarco Elías Calles, pero a través de personas que va a nombrar como presidentes. No le gustaba cómo trabajaba uno, nombraba otro. Y obviamente cada uno de ellos no duró más que 2 años y el siguiente fue Cárdenas que gobernó durante 6 años. Es el primer periodo presidencial de 6 años. Por ejemplo, aquí tenemos a los caudillos en México. Durante la Revolución Mexicana tenemos a Venustiano Carranza, Eulalio Gutiérrez, Roque González Garza, Francisco Lagos Cházaro, Adolfo de la Huerta, todos ellos gobernando durante el periodo que se supone Venustiano Carranza era presidente. Después tenemos a la muerte de Carranza a Álvaro Obregón, que sí gobernará durante 4 años. Inicia lo que viene siendo el Maximato. El Maximato va a ser encabezado por Plutarco Elías Calles. Después de Plutarco Elías Calles, es reelegido Álvaro Obregón, pero será asesinado, por lo que nombrará a Emilio Portes Gil, después a Pascual Ortiz Rubio, a Abelardo L. Rodríguez y por último a Lázaro Cárdenas del Río. Y con ello termina el periodo de los presidentes que fueron generales de la Revolución Mexicana. ¿Ok? En la siguiente parte empezaremos por revisar esto que estábamos comentando y que obviamente tenía que cambiar todo esto. Teníamos que hacer un tránsito entre la estabilidad y el progreso. Así que se necesita organizar a todos los sectores de la sociedad de manera corporativa y concentrando el poder en manos de un solo hombre. ¿Quién sería este? El presidente de la República. El corporativismo encontró su máxima expresión en el partido oficial, que va a ser fundado por Plutarco Elías Calles, que será el Partido Nacional Revolucionario en 1929.
En 1938 cambiará su nombre por Partido de la Revolución Mexicana y en 1945, otra vez, ahora será conocido por Partido Revolucionario Institucional. Considerando el corporativismo, tomaba en cuenta que ya no debería de haber voluntades individuales. Todo tenía que llevar una representación de las organizaciones sumadas al partido del Estado, los sindicatos, las centrales campesinas, las asociaciones de comerciantes, todas debían obedecer al líder de la misma, que obviamente se alinearía a la voluntad del presidente de la República. El siguiente tema es la Guerra Cristera. La Guerra Cristera se va a generar de 1926 a 1929. El primero que va a enfrentar esta guerra será Plutarco Elías Calles y obviamente el que sería su sucesor Álvaro Obregón, que tenían una posición anticlerical, es decir, estaban en contra de la Iglesia Católica. En 1924, el ejército y los obreros ejercen una presión anticlerical y obviamente se aprueban leyes que transforman las infracciones religiosas en delitos criminales. Por ejemplo, la vestimenta de los sacerdotes, si era utilizada fuera de las iglesias, era un motivo de ser encarcelado. Disgusto fue tal de la Iglesia Católica que el 31 de julio de 1926 los obispos deciden suspender los servicios religiosos y obviamente genera disturbios dentro de este país. El 1 de enero de 1927 se inicia una rebelión que va a ser convocada por la Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa. La composición del ejército cristero principalmente era una sociedad rural polarizada. Eran peones, pequeños y medianos campesinos. Ellos van a ser encabezados por hacendados, pero también había indígenas, por ejemplo, tepehuanes en la región de Durango, coras y huicholes en Colima y Nayarit, purépechas en Michoacán. Todos ellos están en desacuerdo, como lo comentábamos, con que se dejara de ejercer el servicio religioso. Obviamente, el gobierno va a ejercer una ofensiva muy importante en contra de ellos. Va a ser de 1928 a 1929. Va a fracasar. Vamos a ver que los cristeros tenían un ejército de 25,000 soldados entrenados, 25 grupos de seguidores y obviamente estos estaban organizados en guerrillas irregulares. Al concluir casi este problema, el presidente Plutarco Elías Calles va a negociar y tiene que autorizar que se vuelvan a abrir las iglesias y con ello tratar de acabar con el conflicto. Lo comentábamos anteriormente, en 1928 el presidente Obregón va a ser reelecto, pero será asesinado por un activista religioso llamado José León Toral. Se suspenden las negociaciones y obvio, posteriormente, en 1929, el presidente Emilio Portes Gil, nombrado por Plutarco Elías Calles, obviamente, logra el cese de hostilidades. La Iglesia Católica va a estar a disgusto con otra nueva política que surgirá durante el periodo presidencial del presidente Cárdenas, que será la educación socialista. Y obvio, se va a distanciar del gobierno hasta finales del siglo XX. Y para tener mayor información, les recomiendo la película de La Cristiada, la pueden encontrar en YouTube, que nos permite presenciar parte de estos acontecimientos. Obviamente, ustedes decidirán cuál es la postura que tienen acerca de este acontecimiento. Después de esto, siguiente tema, las organizaciones sindicales y campesinas. Las organizaciones sindicales y campesinas van a estar
respaldadas por la Constitución de 1917. El artículo 123 legaliza la formación de sindicatos y, obvio, les otorga el derecho a huelga. Para la década de 1920 se va a permitir la formación de organizaciones sindicales. Se van a agrupar a trabajadores de diversos sectores productivos y, obvio, van a buscar presión para defender sus derechos como grupo. Se les va a otorgar beneficios. Obviamente, los patrones y el gobierno deben acceder. Se van a crear, por ejemplo, la Confederación Regional Obrera Mexicana, la CROM, y obvio, va a tener fuertes vínculos con el gobierno, recibe favores políticos. Sus representantes van a tener puestos gubernamentales o políticos dentro de diputaciones o senadurías. Uno de sus máximos líderes fue Luis N. Morones, que domina a 27 federaciones estatales, 48 agrupaciones obreras y fue nombrado secretario de Industria y Comercio en 1924. ¿Qué pasa con ello? Que obviamente que estas políticas sindicales van a centralizar la representación obrera. ¿Qué significa esto? Que nadie podía convocar a una huelga si es que no tenía la autorización, la anuencia de la CROM. Obvio, también se van a impulsar reformas que beneficiaron a los trabajadores. Por ejemplo, ya se estaba estableciendo lo que es la indemnización. También tenían que reconocer los ceses laborales, los accidentes, se otorga la seguridad industrial, se crean las juntas de conciliación y arbitraje y se van a empezar a conformar los contratos colectivos de trabajo que les van a dar mayores beneficios como sectores trabajadores. Los campesinos van a luchar y vamos a encontrar dos grupos agraristas. Estos están al servicio del Estado y van a ser comandados por Álvaro Obregón, luego por Plutarco Elías Calles, pero estos se conforman para combatir a los opresores, al régimen. Y obviamente, por el otro lado, tenemos a los campesinos revolucionarios que buscaban hacer efectivo el reparto agrario y había algunos grupos radicales que adoptaban ideologías socialistas. ¿Cómo se llevó la reforma agraria? La reforma agraria, como vimos, la Constitución de 1917 lo establece en su artículo 27. Van a ser negociaciones entre el gobierno, campesinos, pero van a estar representados por líderes agrarios. De 1920 a 1924, durante el periodo de Obregón y el maximato de Cárdenas, el reparto agrario no logra satisfacer las demandas de campesinos. Van a repartir aproximadamente 10 millones de hectáreas y eso significaba que era el 10% de las tierras que había por cultivar en el país. Los conflictos agrarios impulsaron transformaciones, se dieron movilizaciones agrarias que se generalizaron. Hay inconformidad, por ejemplo, en Michoacán, Isaac Arriaga, Primo Tapia y Francisco Mujica fundaron la Federación de Obreros y Campesinos. En Veracruz, Adalberto Tejeda creó la Liga de las Comunidades Agrarias y fueron comandadas por Úrsulo Galván. Va a haber divisiones entre los ejidatarios. Lamentablemente, pocos campesinos serán beneficiados y el gobierno no afecta a las grandes haciendas. Entre 1915 y 1928, lo decíamos hace un momento, solamente el 10% de las haciendas fueron incautadas. Para 1925 se crea el Banco Nacional de Crédito Agrícola que otorga dinero, pero a los generales o a políticos, que serán los nuevos latifundistas, no a los campesinos que lo requerían. Con esa reforma agraria vamos a encontrar algunas modalidades. Para 1920, el 70% de las poblaciones eran de menos de 2.500 habitantes. Las actividades agropecuarias representaban menos del 25% de la economía nacional.
Lo que generaba la riqueza en el país eran la industria y el comercio. El México postrevolucionario le dio prioridad a lo que fue el caudillismo y con el caudillismo se desarrolla la reforma agraria. Decían que era la única vía para resolver el futuro del país. ¿Cuáles eran tus aspectos? Requerían mayor inversión de capital para modernizar al campo, requerían y necesitaban repartos de tierras a campesinos y a pequeños propietarios despojados durante el porfiriato. Se exigen suspensión del reparto de tierras como condición para invertir capitales y obviamente las actividades agrícolas, dicen los terratenientes, que no las van a llevar a cabo si es que continúan con el reparto agrario. Ese reparto agrario se hizo a través de un método que se le conoció como el ejido, que era entrega gratuita de tierras y aguas, pero tiene una peculiaridad. Las tierras que reciben los campesinos están en usufructo. Esto quiere decir que no las pueden vender, que tampoco las pueden comprar, solamente las pueden usar y disfrutar. Podían hacer uso de las mismas, pero solamente heredarlas, no las podían vender, no las pueden enajenar porque realmente no serán suyas. ¿Cuáles son los logros y fracasos del sistema ejidal? Calles y Obregón reparten casi 7,5 millones de hectáreas en los primeros 14 años posteriores a la Revolución Mexicana. Se impulsa la pequeña y la mediana propiedad. Los latifundios se fraccionaban a nombre de diversos miembros de la familia. ¿Qué ocurría? Que ya no les podían expropiar. Así protegían los grandes propietarios sus propiedades imposibilitando el reparto. El presidente Cárdenas logra hacer el más grande reparto ejidal de la historia, llegando a 18 millones de hectáreas, y si expropia tierras de buena calidad a ricos hacendados y a terratenientes de la zona lagunera en el Valle del Yaqui, en el estado de Sonora, y en el occidente de Michoacán. Se proporcionaron financiamientos para tecnificar y modernizar el campo. La política ejidal fracasó a partir de 1930. ¿Cuál fue la causa? El no poder ser propietario de las tierras se enfrentó a problemas burocráticos y corrupción para obtener insumos y apoyos tecnológicos. La consecuencia, que empezaron a abandonar el campo. Para la década de 1990 se consideró que necesitábamos modificar el artículo 27 constitucional, que ya no tenían tierras que repartir y razón por lo cual empezaron a vender los ejidatarios sus propiedades. El cardenismo. Tenemos que hablar de Lázaro Cárdenas del Río. ¿Quién fue Lázaro Cárdenas del Río? Lázaro Cárdenas del Río fue un miembro de las fuerzas constitucionales desde 1913. Fue militar leal a Obregón y a Calles. Fue presidente del Partido Nacional Revolucionario en 1930, secretario de Guerra en 1933. Reputación como hombre progresista y honesto le llevó a la gobernatura de Michoacán. Calles lo elige como candidato presidencial en 1934. En 1933, en el Partido Nacional Revolucionario, elaboró un plan de gobierno sexenal. Su campaña política recalcaba el papel del Estado intervencionista, prometía salarios mínimos, mejorar los derechos a contratos colectivos y obviamente el reparto agrario. El cardenismo es el periodo presidencial de 6 años, de 1934 a 1940. En economía, en 1938 nacionalizó la industria petrolera el 18 de marzo. También nacionaliza los ferrocarriles, reorganizó y formó la Comisión Federal de Electricidad. La política se independiza de la influencia de Plutarco Elías Calles
al cual le aplica el artículo 33 constitucional y lo expulsa del país. Fortaleció el sindicalismo apoyando el movimiento obrero que se transforma en una fuerza política esencial. Apoyó también la llegada a nuestro país de muchas personas víctimas de la guerra civil, entre ellos más de 400 huérfanos que son conocidos como los niños de Morelia. En lo social, permitió y apoyó la formación de ejidos con el reparto de 18 millones de hectáreas y también la formación de agrupaciones y corporaciones obreras y campesinas como la Confederación Nacional Campesina, la Confederación de Trabajadores de México. En lo cultural, instituyó la educación socialista. Buscó que en todos los rincones del país hubiera escuelas. Esta difusión cultural masiva precisamente va a crear nuevas escuelas de educación superior, como por ejemplo el Instituto Politécnico Nacional, desarrollan el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Colegio de México. Antes de ello, los hijos de los campesinos no ingresaban a los estudios superiores. Con esto se está dando una difusión cultural y obviamente un gran cambio en lo que viene siendo los principios de la educación para todo mundo. Esto no le gustó mucho al expresidente Calles, pero a partir de ahí se fundamenta un principio que conoceremos como presidencialismo. ¿Qué es esto del presidencialismo? El Estado mexicano se consolida como autoritario, pero legítimo. ¿A qué se refiere? Que el poder ejecutivo controlaba a los poderes legislativo y judicial, a los sectores productivos representados por campesinos y obreros. Este sistema presidencialista va a dar condiciones para una modernidad del país, para la formación de instituciones sólidas. Se fomenta un sentimiento nacionalista, pero genera una corrupción desmedida, impunidad y abuso mediante actos represivos, y los manifestantes son comprados o son acallados. Por otro lado, tenemos el indigenismo. El indigenismo es una corriente cultural, política y social. Está encaminada a valorar los usos y costumbres de las comunidades indígenas, a reconocer que han sido objeto de discriminación, exclusión y marginación a lo largo de la historia. ¿A quiénes se le considera indígenas? A personas que hablan una lengua indígena, que conservan usos y costumbres propios de sus culturas prehispánicas. Las políticas indigenistas son un proceso político y social complicado y obviamente conflictivo. Las comunidades indígenas continúan siendo víctimas de desigualdad y marginación. En la época virreinal los tutelaba y los separaba de los españoles. Durante la independencia se cuestionaron los derechos a la propiedad de la tierra y se ocasionaron rebeliones de las comunidades indígenas. Mañana para usted tenemos información clara sobre